Muy buenas noches tengan todos los hermanos, esos bendecidos que ya están conectados y que nos honran con su audiencia, servicio a servicio. Que la gloria, que la paz de Dios sea derramándose sobre todos ustedes. Y hoy queremos compartir esta palabra preciosa que tiene por título Sin perder la santidad. El tema de hoy es sin perder la santidad y nos vamos a basar este estudio en segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 4 al 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 4 al 10. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Sansón fue un hombre escogido por Dios. Y desde el vientre de la madre fue escogido por Dios para el servicio consagrado a él. Y los que eran escogidos de esa manera desde el vientre de la madre pertenecían a una casta, a algo o a una línea llamado los nazarios. Y por lo general, estos nazarios no se cortaban el cabello como símbolo de ser apartados para Dios. No confundir con nazareno, porque la gente cree que Jesús usaba el pelo largo porque era nazario. Jesús era de la ciudad de Nazaret y hay como alguna concordancia allí. Y entonces Jesús se conocía como Jesús de Nazaret, aunque en realidad Jesús nació en Belén. Entonces Sansón, sabemos la historia y pareciera que perdió los poderes cuando le cortaron los cabellos. Pero Sansón no fue destruido porque le cortaron la cabellera. Él tenía que guardar su santidad como nazario y la echó por tierra con sus propias manos. De la misma manera, si un ministro pierde su santidad, lo pierde todo. No solo le abandona el Espíritu Santo, sino también el respeto de las personas. Se pierde el respeto ante todas las personas, creyente y no creyente. No porque uno reclame respeto y grite, y entonces el respeto no se obtiene por imposición, sino por ganancia. Y entonces hay gente que reclama respeto cuando alguien guarda su santidad. Si usted guarda su santidad, va a obtener el respeto y el amor y la confianza que día tras día va a recibir de las personas que lo rodean. Y el ministro santo tiene que inspirar respeto y dignidad. Vamos a leer entonces, como dijimos, la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y allí ya lo tenemos en la pantalla. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el 10. Y dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos,
pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oh, qué bendición, qué tremenda palabra nos trae el apóstol Pablo en esta noche. Y comienza la explicación del apóstol Pablo haciendo un resumen a los corintios cristianos y hace un resumen de su vida piadosa diciendo, nos recomendamos en todo. Ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4, el párrafo A, el primer párrafo. Nosotros lo acostumbramos a decir el párrafo A. Y dice entonces que, y comienza a enumerar las cosas que él, para él significa esta importancia de su vida consagrada a la piedad, su vida consagrada a la santidad, al servicio de Dios. Y entonces aquí enumera en una lista para recomendarse a sí mismo delante de ellos. Oh, alabado y bendecido sea el poderoso nombre del Señor. Y entonces está diciendo abiertamente, permítame que tengo aquí un problemita de carácter técnico, ya lo estoy arreglando. Y entonces hace un listado poderoso de las cosas que tienen valor para él y según Dios, y también las cosas negativas según la visión que tiene la gente para con él, porque Pablo fue perseguido, Pablo fue señalado, Pablo fue calumniado, pero en todo eso él no perdió la santidad. Por eso en esta noche traemos el tema sin perder la santidad. Y dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el párrafo B, dice que en mucha paciencia. O sea que el ministerio de Pablo para poder vencer estaba lleno de paciencia. Y es la primera actitud que Pablo quiere resaltarle a los corintios. A él parece que no le importaba cómo los corintios los veían, pero sin embargo dice, he sentido de parte de Dios recomendarme a mí mismo. Y dice, con mucha paciencia. Y la paciencia lo venimos estudiando y la palabra que se usa aquí como para paciencia significa el poder soportar activamente cualquier circunstancia y no esperar pasivamente. La antigua palabra griega que se traduce aquí como paciencia es upomone, y describe la habilidad de soportar las cosas de una manera tan triunfante, el cual toma a Pablo, y a pesar de que vengan las dificultades, él siempre va a sobrepasar por encima de las y transfigurar cualquier circunstancia que se les pueda avecinar. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4c, dice tribulaciones, necesidades y angustias. Porque somos seres humanos, los ministros de Dios somos seres humanos, no somos héroes imbatibles de que parecieran salidos de la historia de los cómics o de Marvel. No, nosotros los ministros de Dios somos seres humanos que muchas veces estamos sometidos a tribulaciones, a necesidades y angustias. Pablo hace como especie de un resumen. Y él reconoce, yo soy apóstol, yo soy embajador y soy colaborador con Jesús. Pero él pone después de la paciencia o la necesidad de soportar
lo más importante en el ministerio de Pablo es que él tenía la necesidad de soportar cualquier circunstancia que se le podía venir encima sin perder el objetivo, sin perder la santidad, sin perder el verdadero llamado al cual Jesús lo había hecho para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Entonces él se declara colaborador con Jesús y después de exponer la paciencia como esa capacidad de soportar, viene entonces, coloca las tribulaciones generales y pruebas de la vida, porque la vida está llena de pruebas. La vida, aún nuestra fe tiene que ser probada como el oro, y nuestra vida ministerial está llena de tribulaciones, tribulaciones generales, tribulaciones de la vida. Pablo estaba muy a menudo bajo presión. El ministerio de Pablo se realizó bajo presión. Y esta es la palabra que aparece detrás de la palabra tribulación. Era la presión ministerial que Pablo tenía que lidiar todos los días, de diferentes índoles, diferentes ángulos venían sobre Pablo y traían presión sobre la vida ministerial de Pablo. Pero Pablo tenía la fortaleza, tenía la paciencia de sobreponerse a todas estas tribulaciones. Y a menudo vivía en necesidad, y a menudo también vivía en angustia. La palabra angustia significa propiamente un hombre que está siendo restringido o apretado en un lugar. Aquí la palabra angustia significa restringido o apretado. Muchas veces Pablo económicamente estaba restringido, a veces de tiempo también estaba apretado por las circunstancias que tenía que vivir. Y él tenía que aprender cómo mantenerse a sí mismo. Y dice que muchas veces tuvo que trabajar para no ser carga para la iglesia. Él no esperaba que le dieran las ofrendas. Él no esperaba que lo bendijeran con un salario. Él sabía que tenía que mantenerse por sí mismo, ser autosuficiente. Pablo parece que aprendió la curtiembre de los cueros y era fabricante, era constructor de carpas para aquellos tiempos. Y metafóricamente entonces, también Pablo quizá le tocó padecer de la necesidad de un consejo, de alguien superior que lo pudiera aconsejar. Y muchas veces se encontró en circunstancias que no sabía qué hacer. Y a veces no sabía hacia dónde voltear, y el Espíritu Santo tenía que venir en voz audible y orientarlo. Muchas veces dice que quería pasar a Asia Menor, pero escuchó la voz del Espíritu Santo y escuchó en visión a un hombre que le dijo, a un macedonio que le dijo: Pablo, pasa para acá, no vayas hacia Asia, ven acá en Macedonia, te estamos necesitando. Pero en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 5, la primera parte dice que él sufrió azotes, cárceles y tumultos en contra de él. Cuando ahí habla de tumulto, es que en algunas ciudades se levantaban el tumulto contra él. Se levantaba una chagua, se levantaban cantidades de personas en contra de Pablo. Él escribe también los padecimientos que son infligidos directamente por el hombre. Pablo recibió mucha persecución. El ministerio de Pablo fue sufrido a causa de la persecución de los hombres, a causa de la persecución de los hermanos, a causa de la persecución de los mismos creyentes. Y dice entonces que recibió azotes, que eran heridas
en las espaldas, esos azotes les causaron heridas en las espaldas por causa de los latigazos. Cárceles, con frecuencia. Pablo menciona que él ha estado en prisión. Dice, desde mi prisión. Pablo escribió muchas cartas desde la prisión. Pero eso no lo desmotivó, aún yendo a cárceles, no desmotivó a Pablo para que pudiera cumplir abiertamente su ministerio. Y los tumultos, como dije antes, eran las chaguas, las pandillas que se levantaban con violencia, una multitud enardecida que se levantaban contra Pablo por la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios. Hoy en día nosotros no recibimos esa violencia, pero sí recibimos burla y desprecio de mucha gente, de la multitud, en contra de cualquier cosa que sepa a Jesucristo y que conduzca a la afirmación de un cambio de vida. La gente le tiene miedo a la predicación de la palabra, le tiene miedo a recibir el evangelio, porque sabe que detrás de la predicación de la palabra de Dios va a haber un redarguir del Espíritu Santo, va a haber una confrontación entre lo que la gente está haciendo y lo que la palabra de Dios nos indica, la cual debe ser nuestra conducta. También dice 2 de Corintios 6, 5b, o sea, el segundo párrafo dice, con trabajo, con desvelos y ayuno. Aquí entonces Pablo continúa describiendo los sufrimientos infligidos por él mismo. Pablo se sometía a castigo personal. Él también, así como los hombres, los externos, los amigos, los hermanos, los de la misma religión, los perseguían, o los detractores de Pablo lo azotaban, lo perseguían, levantaban una multitud contra él. Pero también Pablo se infligía sufrimiento. O sea, se aplicaba sufrimientos por él mismo. Y eso se traducía en trabajos, en desvelos, muchas noches sin poder dormir y en ayuno para poder cumplir a cabalidad el ministerio. Servirle a Dios no es fácil. La gente a veces se mata y se quiere que lo nombren de pastor, que lo nombren de líder, y después dejan tirado las asignaciones que les dan. Mucha gente se desvela por ser líder, por tener un cargo, pero después los dejan botados, no son líderes ni son nada, sino que tienen un afán interno de sobresalir y de ser reconocido y de ser alabado y que recibir la palmadita en la espalda. Pero en verdad no tienen un verdadero llamado. Cuando uno tiene un llamado ministerial, el ministerio es sufrido, el ministerio a veces se convierte en cosas difíciles, aún desanimantes. Y dice que Pablo sometía su vida a trabajos, a desvelos y ayuno. Y entonces nadie le hacía que trabajara, nadie le hacía que él trabajara tan duro. Pero era la necesidad que Pablo tenía de mantenerse. Pero también tenía noches de desvelo. Y quizás muchas veces sin comer, muchas veces seguido pasaban noches sin comer por estar pendientes del ministerio, por estar pendientes de cumplir a cabalidad el llamado que le había hecho el Señor Jesucristo. Aleluya. Estos eran padecimientos reales, pero padecimientos que Pablo eligió voluntariamente como colaborador del Señor Jesucristo. Pablo no se estaba quejando de esto, porque eran infligidos por él mismo, eran producidos por él mismo, pero estos eran relevantes a su necesidad de paciencia. Lo más importante, la necesidad más importante que tenía Pablo era que Dios le diera la paciencia. Pablo sabía que necesitaba paciencia para ejercer a cabalidad su ministerio sin perder la santidad, sin perder el derrotero, sin perder de vista
el verdadero propósito por el cual Jesús los había llamado. Y él sabía muchas cosas que estaban ocurriendo en su vida y que estas cosas le iban a servir para buscar la presencia de Dios, para buscar la presencia y la dirección de Jesucristo con mucha paciencia. Y algunas de ellas eran las pruebas generales de la vida. La vida te va a poner pruebas. Dios te va a probar a través de la misma solicitud de la vida. El ministro es probado todos los días en la solicitud de la misma vida. Algunos eran padecimientos que eran traídos directamente por otros y algunos eran producidos por él mismo. Ninguna prueba era la misma, pero todas hacían que llegara al mismo objetivo de alcanzar la paciencia para cumplir a cabalidad su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Aquí Pablo empieza a describir los recursos de los que él tomó ventaja en cuanto a triunfar sobre la adversidad. Pablo estaba entrenado en toda circunstancia, por eso él mismo dice: he sido entrenado en la abundancia y en la escasez. Y estas herramientas, porque pureza, ciencia, longanimidad, bondad, llenura del Espíritu Santo, amor sincero, palabra de revelación de palabra de verdad, poder de Dios, se convertía en armas de justicia a diestra y a siniestra. Y estos recursos entonces le permitían poder triunfar sobre la adversidad. Cada vez, día a día, prueba a prueba, solicitud de la vida, cada vez que venía una adversidad, Pablo se podía levantar exitoso porque tenía estas herramientas y él las sabía utilizar de la mejor manera para no perder la visión ni el poder que Dios los había llamado. Y honestamente hablaba de sus pruebas sin quejarse. Cuando él hace el listado de todas estas cosas, no era una queja, sino le estaba diciendo y nos está diciendo a nosotros como ministro de Dios. Él se pone como ejemplo y diciendo: en la vida ministerial vas a pasar por prueba, por señalamiento, por injuria, por calumnia, por persecución, por escasez, pero también vas a recibir las herramientas necesarias para salir triunfante, como él salió triunfante de todas estas pruebas y de toda la adversidad. Él también honestamente hablaba de los frutos del Espíritu Santo y del poder de Dios en su vida. Sí, Pablo tenía pruebas. Y entonces, segunda de Corintios 6:4 dice: antes bien, a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en desvelos y ayuno, a pesar de que venían para él tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, desvelos y ayuno. Antes bien, él mismo se recomendaba como ministro de Dios porque él había logrado el poder de la paciencia, porque la paciencia trae un poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Él, en una medida más grande que la mayoría de los hombres, podía sostener y sobrepasar estas pruebas. Pero también tenía las bendiciones de Dios. Segunda de Corintios 6:6 dice: tengo la pureza, tengo a mi disposición la herramienta de pureza, de ciencia, de longanimidad, de bondad, de la llenura del Espíritu Santo, del amor sincero, la palabra de revelación, la palabra de verdad, el poder de Dios, que esto se convierte en armas de justicia a diestra y siniestra. Es una gran medida que la mayoría de los hombres no hemos podido disfrutar en medio
la mayoría de los ministros no hemos podido disfrutar en medio de las pruebas y de las dificultades. Probablemente tiene en mente el de ir avanzando sin ser atascado por las pruebas y las dificultades. Y el éxito que Pablo manejaba era que a pesar de todas esas pruebas, de todos esos azotes, de todos esos detractores que se levantaban por montones, Pablo podía levantarse victorioso porque había logrado el objetivo de la paciencia. Y como dije, la idea de diestra y siniestra es el tomar las armas ofensivas y defensivas. Probablemente tiene en mente poder avanzar a pesar de las dificultades. El escudo y la espada de justicia, como dice Efesios capítulo 6. Él enseñó en Efesios capítulo 6, tomen el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo, que es la espada de justicia, particularmente en el brazo izquierdo y el último en la mano derecha. En el brazo izquierdo tenía el escudo y en la mano derecha tenía la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos la doctrina de la verdad, el poder de Dios, como una armadura que nos protege de todos los lados, en cualquier parte y en cualquier ocasión. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 8 al 10 dice: por honra y por deshonra. Y aquí ahora vamos a mirar esto porque es bien interesante. Por honra y por deshonra. Por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Al concluir su resumen, Pablo enumera sus referencias, describiendo tanto lo que el mundo pensaba de él y lo que Dios pensaba de él. El mundo, incluyendo algunos creyentes de Corintios, creyentes carnales de Corintios, pensaban, y Pablo lo describe, el pensamiento de ellos como deshonra, mala fama, engañadores, desconocidos. O sea, para ellos Pablo era deshonra, mala fama, engañador, desconocido, moribundo, castigado, entristecido, pobre, como no teniendo nada. Pero la referencia de Dios sobre él y sobre su ministerio, Pablo lo describe con la siguiente palabra: honor, buena fama, veraces, bien conocido, vivo, no muerto, siempre gozoso, enriqueciendo a otros, enriqueciendo a muchos y poseyéndolo todo. ¿Cuál sería la descripción que era la verdad? ¿Cuál sería la verdad de esta circunstancia en Pablo? ¿Qué peso? ¿Qué pesaba más en el ministerio y en la vida de Pablo? ¿El pensamiento del mundo o en el pensamiento de Dios? Miren lo que dice 2 de Corintios 4, 18. Vamos a buscarlo. 2 de Corintios 4, 18. Déjenme que yo ya lo tengo por acá. Alabado sea el Dios Todopoderoso. 2 de Corintios 4, 18. Entonces dice, ¿cuál de ese pensamiento era de mayor peso? ¿Cuál de esos dos pensamientos era verdad? ¿El pensamiento del mundo o el pensamiento de Dios? Mire lo que dice 2 de Corintios 4, 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Por eso dice que teniendo una pasajera tribulación,
nosotros aspiramos a un peso de gloria mucho más grande. Lo que Dios tiene reservado para los ministros que se levantan victoriosos, los que no acceden, los que no retroceden, los que no se dejan vencer por las dificultades, por las pruebas, por las tentaciones, por los señalamientos, por las provocaciones. Porque lo digo por carne propia, y esto ha influenciado en mi familia y en mis hijos, que no quieren servirle a Dios, porque nuestro ministerio, igual que el del Pablo, ha sido un ministerio muy sufrido. Y a veces nos escuchan hablar mal del ministerio. A veces nuestros hijos escuchan la manera como nos expresamos. Pero Pablo está diciendo, aquí les dejo como ejemplo las dos visiones, la visión del mundo y la visión de Dios. Sopesen eso en el ministerio, echen manos a las herramientas de la justicia, de la verdad, del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo y llénense de paciencia para poder llevar a cabo su labor ministerial. Y entonces, como vemos en 2 de Corintios 4:18, allí vamos a ponerlo otra vez. Dice entonces, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se van a acabar. Todos esos problemas, toda esa tribulación son corticas comparado con el tiempo de peso de gloria que vamos a vivir delante de Dios. Esto no tiene ninguna comparación. Esto es fugaz. Las tribulaciones, los problemas, el mal pensamiento, el señalamiento y el concepto que nos pueda tener un malintencionado, cualquier detractor, no se compara con la visión que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y lo que Dios espera con nosotros. Entonces, bajo ningún aspecto, bajo ninguna presión, bajo ningún motivo, usted puede perder de vista, no puede perder de vista su santidad, no puede perder de vista su propósito, no puede perder de vista su ministerio y cumpla a cabalidad. Escuche la voz de Dios, escuche la voz del Espíritu Santo que lo va a orientar, lo va a guiar por la senda de justicia por amor a su nombre. Y en este pasaje nos da la respuesta de acuerdo con las cosas que se ven, la estimulación del mundo. Y sabemos que el mundo y el enemigo va a tratar de sacarnos de la visión y del objetivo para el cual Dios nos llamó. Y esta mañana recibimos una gran bendición, recibimos un estímulo para seguir adelante y la confirmación de lo que Dios nos ha encargado y que podamos realizar. Estamos a tiempo para realizar y para cumplir nuestro ministerio a cabalidad, y Dios nos ha llamado a hacer y a obtener cosas grandes y utilizar las herramientas que Él nos está brindando en esta temporada, en estos tiempos. Yo creo que Dios ha colocado sobre nuestras manos las herramientas más poderosas y preciosas que anteriormente inclusive el Señor Jesucristo no tuvo, como la tecnología, como el internet, como la computación, como estos libros electrónicos que ahora podemos simultáneamente leer cualquier diccionario. Ayer estaba bajando, actualizando mi biblioteca electrónica y adicioné a mi biblioteca electrónica 60 diccionarios nuevos. Que eso antes no se tenía. Y si usted iba a una librería costaba mucho. Y yo aquí tengo unos comegenes que se convirtieron en cristianos y se han comido todos esos libros valiosos que yo tenía. Así que ahora le he puesto un límite porque tendrán que subirse y entrar en forma de virus a mi Biblia electrónica. Entonces miramos cómo Pablo nos estimula a seguir peleando la buena batalla de fe y que tenemos muchas cosas que ahora mismo no se ven, que son por encima de esta intimidación que el mundo quiere hacer con nuestras vidas. De acuerdo con las cosas que no se ven, la estimación de Dios es lo correcto. ¿Y cuál estimación es más importante para nosotros? Nosotros tenemos que tener una evaluación. Si lo que estima el mundo y cómo nos ve el mundo o cómo nos ve Dios y lo que Dios ha hecho para que nosotros sigamos adelante. Pues tenemos que ser
un hombre piadoso, un hombre cabal, un hombre fortalecido, un hombre lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por el consejo de Dios. Ser un hombre piadoso hace que el ministro brille cada día más. A pesar de las dificultades, terminará recibiendo la corona de victoria. Al principio del ejercicio de nuestro ministerio va a aparecer como débil, como que nuestras vidas se debilitan ante los problemas y las dificultades, pero Él dice, bástate mi gracia, porque en medio de tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces Dios nos va a llenar de toda su gloria, de toda su honra, de todo su poder, de toda su presencia, para que podamos desarrollar el ministerio acorde a cómo opera de gran manera el Espíritu Santo en nuestras vidas. De esta manera, el que vive una vida piadosa recibirá amor, recibirá honra, recibirá respeto, no solo de los que rodean, sino también de parte de Dios. Y esto no se logra por un espectáculo o por un envoltorio pasajero. La verdadera imagen del ministro de Dios se logra con una vida llena de santidad y pasando mucho tiempo y en el trato de Dios. Aleluya. Prepárese allí para adorar a Dios y venimos para la oración final. Aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Allá, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Pero para eso, mientras que estamos en la vida, necesitamos utilizar este ejemplo, estas palabras poderosas que Pablo nos dejó, aun cuando vengan para nosotros tribulaciones, necesidades,
angustia, azotes, cárceles, tumulto, trabajo, desvelo, ayuno. Con todo eso, nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro ministerio y recomendándonos a nosotros mismos como ministros de Dios con mucha paciencia, porque la prueba lo que hace es que nuestra fe alcance la paciencia. Nuestra fe va a ser probada como el oro fino. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino, y a través de estas dificultades, a través de estas pruebas, nuestra fe es probada como el oro fino y vamos a alcanzar ese bendito poder que se llama paciencia. Y entonces vamos a poder ejercer nuestro ministerio sin exponer nuestra santidad, ni perder la visión, ni perder el llamado. A veces nos sentimos cansados, desmotivados, pero viene otra vez el influjo de Dios, el poder de Dios, viene esa influencia de Dios, viene ese poder, el flow, viene ese fluir del poder de Dios sobre nuestras vidas y nos hace cambiar, nos hace llenar de pureza, de ciencia, de longanimidad, de bondad. La llenura del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y sentimos el amor sincero de Dios, y viene entonces la revelación de la palabra de verdad, y el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, y comprobamos y echamos manos a las armas de justicia, no solo a diestra sino a siniestra, no solo a la derecha sino a la izquierda, y podemos levantarnos con honra, aleluya, con reconocimiento y con la bendición. Aunque no somos ricos, terminamos enriqueciendo a muchos y terminamos poseyéndolo todo, aunque el mundo nos señale, nos intente avergonzar, nos intente desmotivar. Nosotros tenemos la descripción de la verdad, el verdadero pensamiento, aleluya, de Dios, y cómo Dios y la estimación de Dios, y Dios correctamente nos ayuda, nos asesora, y viene el poder del Espíritu Santo y nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y muy pronto recibiremos una corona de bendición, una corona de victoria, una corona de santidad. Aleluya. Y Él nos bendice y nos, como decía Alex Campos, necesitamos pasar por el taller del carpintero, el taller del maestro. Al taller del maestro vengo, y Él va a usar martillos, nos va a martillar muchas veces, y aunque nos cause dolor, pronto veremos el triunfo, veremos la victoria y nos levantaremos gozosos y en gran bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo intercedo en esta hora por todas aquellas personas que te sirven, que están ejerciendo el ministerio, el llamado de alguna manera, como pastores, como líderes, como diáconos, como servidores. Ahí hay mucha gente en las iglesias que son servidores, que domingo a domingo, que servicio a servicio. Allí nadie le hace reconocimiento, ni nadie le trae un regalito el día del cumpleaños, ni nadie se recuerda de ellos, ni le traen una comidita al final de año, ni traen ningún regalito. Pero Dios sí tiene y valora todo lo que estás haciendo para el ministerio y todo lo que estás haciendo para el reino de Dios, para el reino de los cielos, estableciendo el reino de los cielos a través de tu testimonio, a través de tu fe y de tu prueba y de sobreponerte y de esa paciencia que has adquirido a través de la prueba y de esa paciencia que has adquirido a través de tu fe, y que Dios está honrándote y te va a seguir honrando. Así que no temas, no desfallezcas, no te desanimes, no eche para atrás, sino antes por el contrario, levántate ahora, levanta tus manos, porque la gloria de Dios, el Espíritu Santo, está cayendo sobre ti. Y usted que me ve por primera vez está diciendo, y esas cosas yo también las puedo disfrutar. Usted también las puede disfrutar. Y entonces me preguntará, pastor, ¿y cómo lo logro? Bueno, sencillo. Haga conmigo esta simple oración para que usted haga parte del cuerpo de Cristo y esté atento al llamado que Dios le va a hacer para ponerlo en la obra ministerial. Hay hombres y mujeres, Dios ha puesto hombres y mujeres en la iglesia
para capacitarlo, para que usted se esfuerce también y usted se levante victorioso y una corona de victoria le sea colocada sobre usted, sobre su cabeza, sobre su vida. Y la gloria de Dios estará sobre usted y el poder de Dios estará con usted. Diga conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y te pido, Señor, que pase tu sangre poderosa por mi vida. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, no lo borres, sino envía tu Santo Espíritu para que haga morada en mi corazón y me ayude a tomar las decisiones, me ayude a sobreponerme a cualquier prueba, a cualquier dificultad, y yo quiero recibir la corona de victoria que tú estás colocando sobre los que creen en ti. En el dulce nombre de Jesús, yo quiero pertenecer al cuerpo de servidores de la iglesia y de los líderes y de los pastores que te sirven. Ponme un ministerio y estoy dispuesto a servirte, Señor. No importa que tenga que pasar por pruebas y dificultades, porque de todas ellas tú me ayudarás para salir victorioso. Si usted lo ha hecho, comuníquese con nosotros, hermanos, a través de estos números, a través del WhatsApp 314-783-8103 o también por el Instagram 304-607-1251. Telegram, por Telegram. Instagram no, Telegram. Pronto tendremos también Instagram o por iceceloscedros@gmail.com. Te pedimos que nos puedes seguir a través del Facebook o a través del canal. Ya tenemos 125 suscriptores y aspiramos a recibir 200 y esto va creciendo y es por voluntad divina, porque no hemos hecho nada para merecerlo. Así que, como siempre, al terminar cada servicio, reciban un cordial saludo de su pastora Marta Marín, que los quiere un montón, y de esto su servidor, el pastor Elvis Manota, que no se rehúsa a enseñarle toda la revelación que Dios ha puesto sobre nosotros. Como decimos siempre, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos pronto. Gracias por conectarse. Muchas bendiciones para todos.